India originadas en las traducciones a lenguas europeas. Buenas tardes. El tema que vamos a presentar nace, comentábamos recién con Manuel, en una oportunidad de observar a personas cultas, formadas de India y de nuestro país hablando en inglés, y cómo los términos que se utilizan habitualmente, con que los indios se refieren a su propia cultura en inglés, que han sido desde ya, como sabemos, heredados de la dominación británica y han sido incorporados y son prácticamente la única lengua que amalgama a todos los indios dentro de su territorio, originan incomprensiones, ya que no significan lo mismo para Occidente, que utilizó y atribuyó esos términos, que para los propios indios. Entonces, hacer una reflexión en torno a esto. Desde ya es un tema complejo que involucra muchas disciplinas. Lo vamos a abordar básicamente desde la perspectiva de lo intercultural, pero tiene derivaciones en la filología, en la psicología del conocimiento, en la neurociencia, etcétera, etcétera. La cultura de la India sabemos que es una cultura netamente preocupada, la cultura clásica de la India, por el lenguaje. Desde el momento en que el lenguaje se convierte, desde la perspectiva tradicional india, en uno de los principales elementos que forja el pensamiento. Y lo encontramos desde ya en algunos de sus textos fundantes, como esta cita que traemos aquí, bastante conocida, de la Maitri Upanishad, donde nos dicen: lo que un hombre piensa se convierte. Y la realidad es que en la manera en que los indios han venido pensando en inglés, han terminado convirtiendo algunos de sus valores, no precisamente en lo que querían transmitir, y ese es el foco al que hoy queremos apuntar. Hoy día asistimos, en los últimos por lo menos 40 años, las investigaciones que la neurociencia ha podido desarrollar a partir de los recursos tecnológicos ha permitido verificar algunos postulados de la filosofía del lenguaje y desarrollar otros, y verificar en la experiencia cómo el lenguaje es efectivamente una de las matrices principales del pensamiento. Y por lo tanto esto nos lleva a plantear algunas cuestiones, que es hasta dónde lo que vemos es la realidad o es lo que pensamos acerca de la realidad, esa relación entre pensamiento y realidad, pensamiento, lenguaje y realidad. Y cuando preparaba esto recordaba este libro de Octavio Paz, esta especie de prosa poética, el monogramático, que Paz confiesa que compone contemplando una imagen muy desgastada en las ruinas de Galta, ¿no? Cuando está visitando Jaipur en el Rajasthan. A partir de este personaje mítico que, dentro de todas sus diversas habilidades, se le atribuye haber escrito uno de los primeros tratados tradicionales de gramática. Y ahí era una de las cosas interesantes que plantea Paz, es ese trabajo de deconstruir el lenguaje, ¿no? De ir desde el lenguaje a lo que el lenguaje produce en nosotros, a la realidad como tal, si la realidad son las palabras, si las palabras forjan la realidad y que esconden detrás de ese envoltorio, llamémosle así, las palabras. Hoy día las investigaciones de la neurociencia nos dan algunos elementos como para poder indagar en torno a esta relación dual que tiene el lenguaje. Por un lado, sin lenguaje no podríamos comunicarnos, ni siquiera podríamos pensar, pero por el otro lado, desde el momento en que recurrimos al lenguaje, estamos recurriendo a una herramienta que tiene dos aspectos, y por la naturaleza del poder reflexivo que tiene el cerebro en su manera de conocer, que es que tiende a creer que las cosas en las que piensa son las cosas tal como están ocurriendo, todo esto genera estas dificultades de percepción. En la tradición de la India esto está presente, sumamente presente en las indagaciones de toda la cultura clásica, y por eso uno de los principales objetivos de esa cultura, y lo vemos hoy día en todo el trabajo llamémosle de resanscritización que se está llevando adelante desde la perspectiva nacionalista de la India,
es la concepción de un lenguaje apropiado, llamado ni más ni menos que el lenguaje perfecto, los indios siempre con estos nombres tan humildes, ¿no? El sánscrito, aquel que está estructurado de manera tal que produzca la mejor comprensión de la realidad, reduzca lo más posible esta distancia que se da entre el lenguaje y la realidad. Por eso la filosofía del lenguaje es una indagación permanente en los textos tradicionales y desde ya la elaboración del sánscrito, que sabemos que no solo ha sido central para la propia cultura de la India, sino para las propias culturas occidentales, dado que ha sido una matriz en la cual se ha inspirado toda la filología moderna para desarrollarse como ciencia. Esto ha hecho, como sabemos, que en todos los procesos históricos una de las primeras armas que la cultura dominante quiere apoderarse es precisamente el lenguaje, ¿no? Muchos de nosotros recordaremos la triste calcomanía que había en los taxis en el año 76 con la supuesta campaña por el silencio, donde detrás de una bocina de bicicleta decía el silencio es salud y esas imágenes circulaban por toda la ciudad. Evidentemente la corona británica, el llamado Raj británico era plenamente consciente de esto, lega, como sabemos, no solo toda la estructura organizativa y administrativa a la India, sino esta lengua que aún al día de hoy sigue sirviendo, como decimos, de amalgama, por más que sabemos que la Constitución de la India propuso llegar a una lengua común, pero la importancia que tiene el lenguaje hace que las zonas regionales, las culturas regionales, no quieran perder su lenguaje porque saben que el día que pierden su lenguaje, pierden su cultura, ¿no? Esta es una realidad. Por lo tanto, en este legado que hace la cultura inglesa a India de su idioma, genera fenómenos como estos, ¿no? Alguien cree que está hablando claramente, utilizando el inglés para poder comunicarse con el mundo y da a entender ideas que no son las propias de la cultura de la India. Y trajimos algunos ejemplos. Esto pertenece a una página de internet donde los indios venden Hindu idols. Y cuando hablan de las imágenes sagradas, hablan de idols, que es la palabra con que los ingleses, cuando llegan a la India, ven lo que están, entre comillas, adorando los indios y los catalogan como idols. Para los indios, las imágenes sagradas no son lo que para la cultura occidental son los ídolos. Y desde ya vamos a la Torá, la condena que hace la Torá de la idolatría y toda la derivación sobre la cultura judeocristiana. Pero sin embargo, los indios hablan orgullosamente de su adoración, de sus idols, y están dando a entender algo que no es realmente lo que ocurre en las casas de India, en los templos de India, porque en toda la tradición filosófico-religiosa de la India existe la noción de los murtis, que son justamente las imágenes sagradas, que son las múltiples formas en que la única divinidad adorada realmente se presenta. También vemos esto, ¿no? Los Hindu gods, porque cuando Occidente llega a la India, ¿qué patrón tiene? El patrón de la cultura griega, los griegos adoraban a los dioses. Esto mismo ocurre en la India. Y los propios indios se apropian del plural de una palabra que, estrictamente hablando, si es consecuente con lo que significa, no puede tener plural. Sin embargo, afianzan esta noción. La India, claro, no solo es idólatra, sino que además sigue siendo politeísta, y lo seguimos leyendo. Y una tercera palabra que traje como muestra, que la usan mucho los propios indios y en el ámbito académico es también muy utilizada, las sectas, ¿no? Las sectas de la India. Ninguno de nosotros en Occidente hablaría del cristianismo como una secta judía o del hasidismo como una secta judía, pero hablamos de los Vaisnavas como una secta hindú, cuando, si vamos a verificar en el diccionario, una secta quiere decir un movimiento que se aparta de un tronco central, desdiciendo algunos de sus principios. Vaishnavas, Shaivas, Shaktas tienen en sus principios fundamentales tremendas coincidencias. Y ni hablar, y desde ya
no vamos a mencionar nada sobre el término casta, el nombre con el que los portugueses tratan de entender esa aún hoy día inentendible cuando uno llega a la India, ese entretejido social no de 4 grupos, sino de miles de grupos en los que se juntan el concepto de Varna, de Jati, de Gotras. Y ya Max Müller decía claramente a principios del siglo XIX que el término casta era de lo más engañoso y equívoco, y eso que Max Müller no había visitado la India, pero la conocía a través de los estudios que hacía. Por lo tanto, volviendo al monogramático de Octavio Paz, esta invitación a destejer el tejido verbal para ver si aparece la realidad, ¿no? A reflexionar sobre el lenguaje, sobre el rol central que el lenguaje, y Octavio Paz plantea preguntas, ¿no? Que podemos también nosotros llevárnoslas, ¿no? ¿Con quién y de qué hablan las cosas? ¿Qué es lo que está ahí detrás de las cosas que se hablan? Pero ya que hablamos de autores, Borges mismo decía: el lenguaje es como la luna y tiene su hemisferio de sombra. Nosotros podríamos decir que además de tener su hemisferio de sombra, tiene su hemisferio luminoso. Entonces miremos también a través de ese hemisferio luminoso, sin olvidar que es solo uno de los 2 aspectos, y con él poder indagar sobre este fenómeno tan llamativo que se da hoy día en la permanente interrelación entre India y Occidente a través de la lengua inglesa. Bueno, algunas reflexiones sobre este tema del lenguaje y la manera en que India se trata de expresar a sí misma, y a veces esa expresión resulta en una incomprensión de los valores tradicionales de la cultura clásica. Muchas gracias.